Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante que corresponde al predicado en la oración. Ya nosotros vimos la importancia del sujeto, ¿cierto? Y decíamos que podía ser un animal, el elefante, un objeto, la regla, una persona, el profesor, ¿cierto? O un lugar, Villa de Leyva. Y sabíamos que a partir de ese sujeto, pues nosotros empezamos a decir una serie de cosas relacionadas con este sujeto, ¿cierto? El elefante es muy grande. Acabo de decir algo sobre el elefante. El profesor es muy activo. Acabo de decir algo acerca del profesor. Estoy diciendo que es muy activo, ¿cierto? La regla sirve para medir. Acabo de decir que la regla me sirve para medir. Sirve para medir sería lo que me permite a mí decir algo sobre la regla, ¿cierto? Y puedes ver ahí entonces en esas oraciones como cuando nosotros decimos algo, ¿cierto?, acerca de ese sujeto, automáticamente ya tenemos una oración que tiene sentido y que está expresando una idea. Estamos diciendo algo. Pues bien, vamos entonces a mirar en qué consiste el predicado en la oración. ¿Qué es el predicado? El predicado es aquel que dice cómo es o cómo está el sujeto, mediante algunos verbos. Por ejemplo, si yo digo él es un mago, estoy diciendo que una persona es un mago, tiene profesión ser mago. O él está en el circo, ¿cierto? En ese caso también me estoy refiriendo a que esa persona está en el circo. Y estoy indicando varias cosas sobre la misma persona. Digo que es un mago y además que está en el circo, ¿cierto? Entonces, cuando dices muchas cosas acerca de un sujeto, es ahí donde aparece el predicado. Si solo mencionas el sujeto, elefante, mago, profesor, regla, libro, mesa, si solamente lo mencionas, pues no estás diciendo muchas cosas. Pero cuando indicas algo sobre ese sujeto, ahí es donde aparece el predicado. Es decir, estás diciendo algo del sujeto. Hasta aquí en esta oración tenemos el sujeto él, que se refiere a una persona. Él, ¿cierto? ¿Qué es lo que digo de él? Que es un mago. Y quiere decir que esta partecita es lo que estaría diciendo ese sujeto. ¿Listo? Por lo tanto, si miramos esas dos oraciones, tendrían dos verbos, ¿cierto? Él es un mago. En este caso, el verbo sería él. Y en el segundo caso, está. ¿Listo? Bueno, ahí es donde nosotros decimos que aparece un verbo. Bueno, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el predicado? Si es lo que se dice de ese sujeto. Pues es muy fácil. Tenemos esta oración que dice, los niños juegan en el parque. Los niños es el sujeto porque es de quienes estamos hablando. Lo restante que digamos de ellos corresponde al predicado, es decir, juegan en el parque. Y en el predicado va a quedar el verbo. En este caso el verbo sería jugar, es decir, la acción que hacen los niños. ¿Qué hacen los niños? Jugar. Por lo tanto, jugar corresponde al verbo que estaría dentro del predicado. Siempre en el predicado va a quedar el verbo. ¿Listo? Recuerda que siempre en el predicado queda el verbo. Entonces, siempre que tengas una oración, coges el sujeto y lo dejas aparte y el resto es el predicado. ¿Listo? Muy fácil. Miremos este. La mesera de vestido rojo. Todo esto corresponde al sujeto porque me estoy refiriendo a la persona, la mesera de vestido rojo. Y ahora, ¿qué digo de ella? Que es muy amable. Como esto es lo que estoy diciendo de ella, corresponde al predicado. Entonces, mira, sacamos el sujeto aparte y el restante es el predicado. La mesera de vestido rojo, sujeto. Y es muy amable, predicado. ¿Listo? Es decir, cuando quitas el sujeto, el restante es el predicado. Veamos más ejemplos. El gato es juguetón. El gato es juguetón. ¿De quién estoy hablando? Del gato. Por lo tanto, ese es el sujeto. Es juguetón lo que digo del gato, o sea, estoy diciendo algo sobre el gato. Eso que estoy diciendo sobre el gato automáticamente se convierte en el predicado, ¿listo? Entonces, en este caso, es juguetón sería el predicado, ¿sí ves? Es muy fácil. Sujeto, predicado. Sujeto, predicado. El sujeto lo dejamos aparte y lo que digamos de ese sujeto se convierte en el predicado. Y mira que dentro del predicado tenemos el verbo. Acuérdate que en este caso el verbo sería es. ¿Sí ves? Dentro del predicado queda el verbo. Es del verbo. Veamos otra oración. El gigante pisa duro. ¿De quién estoy hablando? Del gigante. Por lo tanto, el gigante sería el sujeto.
¿Y qué digo de ese gigante? Ah, que pisa duro. Entonces quiere decir que esto es el predicado, lo que digo de ese sujeto. Entonces, mira, tengo el sujeto y todo lo que sigue corresponde al predicado. Y dentro del predicado, pues me queda un verbo. En este caso, el verbo sería pisa. ¿Listo? El gigante pisa duro. Veamos más ejemplos. Duván estudia mucho. Duván sería el sujeto. Y lo que digo de él, que en este caso es estudia mucho, corresponde al predicado. Quitas el sujeto y el restante, predicado. Y dentro del predicado queda un verbo, ¿cierto? Entonces este verbo es estudia. Duván estudia mucho. Veamos otro ejemplo. La casa estaba limpia. ¿De quién estoy hablando? Ah, la casa, por lo tanto es el sujeto. ¿Cómo estaba la casa o qué es lo que digo de la casa? Que estaba limpia. Por lo tanto, este es el predicado. En este caso sería estaba el verbo, que es lo que yo estoy diciendo de la casa. ¿Listo? Entonces acordémonos que en el predicado queda un verbo. Carolina baila salsa. Carolina es el sujeto, ¿cierto? Porque es de quien estoy hablando. El restante sería el predicado de la oración. Entonces, en este caso, baila salsa sería el predicado. ¿Y cuál es la acción o qué es lo cuál es el verbo? Baila, bailar, ¿cierto? Carolina baila salsa. Muy bien, muy fácil, ¿cierto? Bueno, veamos más oraciones. El perro. En este caso, el perro sería el sujeto y hace relación a un animal, ¿cierto? Ya vimos sujetos con personas. Mira, aquí el perro sería un animal. Ladra en la noche. Todo eso sería el predicado, porque después del sujeto, lo restante es el predicado. Entonces, ladra en la noche sería el predicado. Dentro del predicado, acordémonos que queda la acción, es decir, lo que hace ese sujeto. ¿Y qué es lo que está haciendo el perro? Ah, ladrando. Por lo tanto, ladra sería el verbo. Muy fácil. Veamos más ejemplos. Camila vive en Tunja. Seguro ya lo tienes, muy fácil. Camila sería el sujeto, ¿cierto? Porque es de quien estoy hablando. Vive en Tunja sería el predicado porque es lo que digo de Camila. Vive en Tunja. Entonces, ¿cuál es el verbo o qué es lo que estoy diciendo de Camila? Ah, que vive en Tunja, por lo tanto, ese es el verbo. Camila vive en Tunja. Muy fácil. El oso atrapa salmones. ¿De quién estoy hablando? Ah, del oso. Por lo tanto, el oso sería el sujeto. ¿Qué es lo que hace el oso? Atrapa salmones. Quiere decir que atrapa salmones sería el predicado. En este caso, ¿cierto? Nosotros tendríamos dentro del predicado el verbo atrapar porque es lo que hace el oso. ¿Qué hace el oso? Atrapa salmones. Entonces, acuérdate, el sujeto, el oso, atrapa salmones, es el predicado y dentro del predicado que es el verbo que es atrapar. Está muy fácil, ¿cierto? Bueno, vamos con la siguiente oración. Alejandro es alegre. Alejandro es el sujeto. Es alegre corresponde al predicado. ¿Listo? Alejandro es alegre. Acuérdate, quito el sujeto y el restante es el predicado. Pues dentro del predicado aquí nos queda el verbo. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Listo? Alejandro es alegre. Muy fácil. Veamos otro ejemplo. La ballena es enorme. ¿Cuál es el sujeto de quien estoy hablando? De la ballena. Y lo restante será el predicado, es decir, es enorme, lo que digo de la ballena. Entonces, predicado, acuérdate, después del sujeto, el restante de la oración se llama predicado. Muy fácil. Después del sujeto, el restante de la oración se llama predicado. Y aquí en este caso, sería el verbo. ¿Listo? Que me está ayudando a acompañarle. Muy bien, esto está muy fácil. Generalmente nosotros siempre indicamos un sujeto y lo complementamos con un predicado, ¿cierto? Para decir o expresar una idea. Hasta aquí, las niñas, no estoy diciendo nada. Pero si nosotros decimos, las niñas estudiaron mucho, automáticamente ahí ya tengo una oración con sentido, es decir, he unido el sujeto con el predicado y he formado una oración que me expresa una idea, ¿cierto? Está muy fácil. Nosotros. Y tengo que mirar que se acople el predicado. No podría decir, nosotros llegó tarde, nosotros fuimos de excursión, nosotros tiene un coche, nosotros saldréis. Entonces, nosotros fuimos de excursión. Mira que también tiene que tener sentido, porque si no tiene sentido, pues estaríamos colocando predicados y sujetos y finalmente no podríamos entender nada, ¿cierto? Muy bien. Tú tienes un coche. Tú sería el sujeto, el predicado sería tienes un coche. Él llegó tarde, él sería el sujeto, llegó tarde sería el predicado. Y en la última, ¿cierto? Vosotras saldréis.
las primeras, saldréis de primeras, ¿cierto? Bueno. Entonces vemos ahí cómo es importante unir el sujeto con el predicado para que las oraciones tengan sentido y para que podamos entenderlo. Aquí tenemos un sujeto que corresponde a María y Luisa, ¿cierto? María y Luisa. Busquemos un predicado que realmente se articule. Juegan a la comba, comeréis más tarde, jugaría encantado, vendrá más tarde, somos vecinos. Ya creo que la tienes. María y Luisa juegan a la comba. ¿Listo? Entonces ahí unimos el sujeto con el predicado y acordémonos que en el predicado queda el verbo, en este caso juega. ¿Listo? Carlos y yo somos vecinos. Entonces tenemos aquí un sujeto que corresponde a Carlos y yo y un predicado que dice somos vecinos. Jaime vendrá más tarde. Jaime sería el sujeto y el predicado será vendrá más tarde. ¿Cuál es la acción que estamos aquí reflejando en esta oración? Vendrá, de venir. ¿Listo? Ana y tú comeréis más tarde. Ana y tú sería el sujeto. Comeréis más tarde es el predicado, es lo que estamos diciendo de ellas. Yo jugaría encantado. Yo jugaría encantado. Entonces yo es el sujeto y jugaría encantado sería el predicado. Entonces mira cómo al unir los sujetos con el predicado que corresponde, pues nosotros tenemos oraciones con sentido. Si yo de casualidad hubiera unido María y Luisa, comeréis más tarde, no tiene como mucho sentido. Hay algo ahí que no las hace que se entienda muy bien. Por eso es tan importante que cuando tú estructures una oración, cuando escribas una oración, pues tenga mucho sentido el sujeto y el predicado, es decir, lo que estamos diciendo de ese sujeto. Acuérdate que cuando hablamos de sujeto puede ser animal, persona, objeto, ¿cierto? O lugar. Ahí podemos encontrar distintos sujetos. ¿Listo? Bueno. Muy bien, mis chiquitos bellos y hermosos, espero se haya comprendido muy bien qué es el sujeto y qué es el predicado. Es muy fácil, solamente cuando escuches una oración o cuando construyas una oración, identifica cuál es el sujeto y lo restante se le llama predicado. El carro es grande. Ah, sujeto, el carro. Y el restante es grande, predicado. La vaca da leche. La vaca, sujeto, da leche, predicado. El niño está alegre. El niño, sujeto, está alegre, predicado. ¿Ves? Después del sujeto sigue el predicado. Y en el predicado pues hay que mencionar una acción para indicar qué es lo que están haciendo esos sujetos. Está muy fácil. Vamos a reforzar todo esto que estamos viendo a través del chat. ¿Listo?